La primera mesa de esta tarde se titula Diversidad, taxonomía y genética, aplicabilidad y desafíos en la conservación de especies. Y bueno, pues a tenor de las presentaciones de ayer y de hoy, pues parece que hay más desafíos que otra cosa. O sea que ahí les dejo pues el reto bueno, de dirimir con sus conocimientos y con la ayuda del moderador, pues cuáles son esos desafíos y los retos que plantea no solo la conservación del lotus, sino la de otras especies amenazadas del archipiélago bueno, que están siendo examinadas con datos genéticos hipervariables y que en muchas ocasiones están dando resultados sorprendentes como en el género lotus, ¿no? Alfredo Reyes, que es el moderador de la mesa, pues bueno, es uno de los jóvenes taxónomos pues, más prestigiosos, yo diría que el más prestigioso de Canarias. Es un investigador de dilatada trayectoria, actualmente director del Jardín Botánico de la Orotava, perteneciente al Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, aunque, bueno, Alfredo destaca, entre muchas otras cosas, por su extenso conocimiento de la taxonomía de la flora canaria y macaronésica, y prueba de ello es la reciente publicación del libro sobre la guía de campo de la flora silvestre de las Islas Canarias, coautoreado con Mark Green del Museo de Historia Natural de Londres y Chris Dargood del Jardín Botánico de Cambridge, Oxford. Ok, pues no me extiendo más porque llevamos cierto retraso. Ya le dejo a Alfredo el testigo para que modere la mesa. Gracias. Muchas gracias, Yuli, por estas palabras de introducción. Bueno, en la mesa redonda nos conocemos todos. Alfredo Valido, investigador titular del IPNA-CSIC, nos dio unas charlas sobre mutualismo, ¿no? ¿Puedo otra vez? La puedes dar otra vez. Bueno, igual tienes un trocito ahí, tienes un tiempo para explicar aquello que se te quedó en el tintero, ¿no? No me tientes. Juana María González Mancebo es la catedrática de la Universidad de La Laguna. También ya dio pues una visión, su visión, en este caso, en esta jornada, sobre el Lotus Homeritus, ¿no? y otras perspectivas, ¿no? Les presento a María Ángeles Yaría López, que es jefe de la unidad técnica del Cabildo de Tenerife, ¿no? Y que bueno, lleva muchos años involucrada bueno, en diferentes programas de conservación que en este caso pues, el Cabildo de la isla de Tenerife pues, ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Y al final pues tenemos al más joven de todos, que es un investigador de la Universidad de Azores, Rubén Correia, Rubén Correia, y que, bueno, también ya nos introdujo pues parte de sus trabajos en este caso, con el género Lotus, ¿no? Bueno, sin más dilación, pues empezamos un poco a comentar en esta mesa redonda pues diferentes aspectos, a veces que son cosas que se han quedado un poco a lo mejor pues, en el tintero, o, bueno, o algunas cosas que han ido surgiendo pues en gran parte con sus exposiciones, ¿no? Yo, para empezar un poco con esta mesa redonda, bueno, le quería preguntar a Rubén, porque me ha llamado mucho la atención, cuando en este primer apartado de las jornadas en las que se habló un poco de taxonomía, de conservación y de genética, ¿no? Me llamó la atención pues, que Águedo hablara de los lotus de Cabo Verde con unas 17 especies y pendientes de que hayan más. Arnoldo, bueno, habló de casi una veintena, Madeira 5. ¿Qué pasa en Azores con una única especie? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esa baja diversidad, al menos taxonómica, actual? Bien, yo creo que en Azores es influenciada esa situación por un número de factores, tanto ecológicos como geológicos, evolutivos. Por ejemplo, creo que la edad de las islas, como
como las islas de Azores son relativamente jóvenes, la isla más vieja tiene como que 6 millones de años, que es Santa María. Ese número tiene variado inmenso en varios trabajos de datación geológico, de 8 a 3,5 millones de años. Creo que eso puede, claro, influenciar un poco el tiempo para que ocurra una diversificación y una radiación del género. Pero hay casos como de Tolpis en que ese mismo factor no haya sido un obstáculo, y hay un trabajo que creo que va a ser publicado muy pronto sobre la descripción de 5 o 6 nuevas especies de Tolpis que hayan sido descritas por una colega de nosotros, Lourdes Borges Silva y Mónica Moura. Y muchas de ellas son single island endemics. Em, Creo que también en el caso del género Lotus, la parte ecológica y el facto de Lotus parecer tener un nicho ecológico em, favorito en la isla de Santa María por las condiciones que la isla tiene, que son muy diferentes de las demás islas, por la temperatura, por la seca, por la menor precipitación. Creo que también ese factor inhibe de cierto modo la colonización de otras islas, la posibilidad de diversificarse en otras islas por esos dos factores, y también el flujo genético, que es muy bajo entre Santa María y las otras dos islas en que se encuentra la especie en el grupo central. Muy interesante. Además, curioso que en tu trabajo salía que precisamente la isla de Santa María, ¿no? Las poblaciones eran las más diversas, ¿no? Incluso como las más alejadas, ¿no? ¿No has visto, por ejemplo, que esas diferencias claras que si se ha visto desde el punto de vista genético se hayan, desde el punto de vista morfológico se haya traducido en algunas diferencias? ¿Tú lo tienes ahí, sé que lo has trabajado, nos puedes dar alguna idea o adelantar alguna idea al respecto? Bien, de aquí lo que estudiamos nosotros, estamos haciendo un poco de comparación de morfología floral, utilizando más de 20 caracteres. No tengo análisis, pero a primera vista no hay caracteres que sean variables en color o dimensiones, por lo menos a primera vista. El propio desarrollo de las flores, de las plantas, son plantas sésiles, las hojas con el indumento, es todo muy parecido en las poblaciones tanto de Santa María como de Pico. Claro que en Santa María, creo que nuevamente por los factores ambientales y ecológicos, las plantas consiguen tener un desarrollo mejor y un crecimiento muy más largo. Em, Creo que de nuevo esa diversificación genética en la isla puede estar asociada al tiempo, a la edad de la isla, como es la isla más vieja y probablemente la primera a tener sido colonizada por Lotus, que puede ser que estemos a ver en la isla el principio de algo como sea un proceso muy incipiente de especiación, porque la especie está muy bien adaptada a las condiciones ecológicas de la isla, en cuanto que en las otras poblaciones todo es más homogéneo, porque también las condiciones son muy parecidas, las poblaciones son muy más pequeñas y también son condiciones que por lo menos por lo que veo yo, no permiten que la especie y las poblaciones crezcan muy más de lo que ya tienen, porque las condiciones parece que no favorecen algo mayor. Muchas gracias. Chiqui, bueno, como aquí también estamos hablando, el interés muchas veces de estas jornadas que la verdad que, bueno, personalmente me han gustado mucho, la verdad que hemos tocado muchísimos aspectos
que nos van un poco bueno, o que nos han puesto en situación, ¿no? A la hora muchas veces pues de conservación, ¿no? Que es el final último, ¿no? Del por qué estamos aquí, ¿no? Es decir, que desde este foro pues podamos tener ideas o más ideas que vayamos a apoyar en una conservación nuevamente efectiva, ¿no? En el caso de los lotus, sé que has estado trabajando mucho con respecto a la herbivoría en otros grupos, ¿no? En el caso más concreto ya de lotus, ¿qué presión, qué fuerza han tenido estos herbívoros, ¿no? en la posible con las especies de lotus con las que hayas trabajado, ¿no? Si es una especie que, en este caso, habría que tener muy en cuenta el tema de los herbivorías, ¿no? En el caso de este género, ¿no? Está clarísimo, las especies que podemos decir que son dominantes, el índice. Vale. Las especies que podemos decir que son dominantes, por ejemplo, las dos subespecies de Campylocladus o Lotus hillebrandi, en fin, como ese grupo, son especies claramente poco palatables. ¿Cuándo pueden estar afectados? Cuando no hay absolutamente nada. Prefieren comer plántulas de pino antes que Lotus Campylocladus. Son muy poquito palatables. Sin embargo, bueno, ya lo dije esta mañana, ¿no? Hay un 64% de las especies en total, un porcentaje que asciende, si consideramos las amenazadas, a más de un 85%, creo que era, o un 85% que si están en el medio son el plato principal. Esto es como un buffet que depende de la composición de especies en la elección, pero en esas especies que son muy palatables, pues da igual las acompañantes, siempre las van a seleccionar, ¿no? Entonces esto causa problemas graves porque si una planta es muy palatable, no puede emigrar, no puede responder al cambio climático ni a otros factores que hay que están sucediendo ahora mismo. Ahora mismo hay especies que están en Anaga, que su área potencial actual incluye zonas fuera de Anaga, pero la especie ni siquiera es capaz de completar toda su distribución en el macizo, porque está muy restringida a sitios inaccesibles. O sea que eso afecta absolutamente a toda la respuesta, ¿no? Es increíble, pero si relacionamos la palatabilidad, si lo ponemos en un... Estaba intentando hacerlo, pero no me ha dado tiempo. Si relacionamos palatabilidad con capacidad de respuesta al cambio climático con otros factores, ¿no? Hay especies que son palatables, pero no tanto como para que eso impida su dispersión. Lo hemos analizado. Pero las que del grupo S, palatabilidad entre 3 y 5, el índice que manejamos va entre 0 y 5. Esas especies no pueden responder de ninguna manera, no ya a su distribución actual, sino la futura. Hay casos muy sangrantes, por ejemplo, ahora tengo mucho más Tenerife en la cabeza porque es el trabajo que acabamos de terminar, ¿no? El Lotus spectabilis, por ejemplo, o este grupo, tienen distribución ahora mismo, su hábitat potencial incluye conectar poblaciones del norte con las del sur. Su hábitat potencial lo incluye, pero están ahí cada una en su barranquito, una en el sureste y otra en el oeste, y no se van a conectar nunca, a no ser que lo hagamos nosotros. O sea, necesitan asistencia, y esa asistencia por esa combinación de palatabilidad más cambio climático, pues es mucho más imperiosa, ¿no? Porque sobre todo el del norte, la zona de Teno, donde está el Lotus spectabilis, ya está perdiendo hábitat. O sea, hay que subirla claramente para que ya su hábitat continúe, se está fragmentando, para que su hábitat continúe con la conexión del sureste que existe. O sea que la herbivoría maneja absolutamente todos nuestros modelos de gestión, o debería manejarlos, cómo gestionar esas especies que necesitan ser ayudadas. Y también es un factor que hace que incluso en buenas condiciones, por ejemplo, hay especies que ganan con el cambio climático, son especies que podríamos decir con los mapas que son ganadoras de cambio climático, pero nunca responderán a eso, salvo que nosotros las llevemos. ¿Y qué harías, por ejemplo, con algunas especies donde, por ejemplo, imagino una especie que quiera ascender a zonas más altas,
por ejemplo, en la isla de Lanzarote. ¿Qué pasaría con esas especies que están ahí en el límite? ¿Qué harías o qué pensarías tú? Imagínate que el lotus lanzarotense, que no es el caso afortunadamente, pero estuviera en peligro de extinción y viviría, y actualmente sus poblaciones están en las cumbres de Famara. ¿Qué harías tú en este caso? Porque por lo que veo, y si sigue así cambiando el clima, en Lanzarote llevamos los últimos 10 años perdiendo prácticamente 50 litros de agua por año, es decir, las medias están 50 litros por debajo. No es algo que uno dice, no, estamos estimando, no, es real. ¿Qué harías tú con algunas especies en este tipo donde ya no existe escapatoria? Pues esa es la pregunta del millón. Si el lotus lanzarotensis está claro que no tiene ningún problema. Se lo come, bueno, rara vez lo hemos visto comido, ¿no? Y Lanzarote tiene claramente, está fragmentada, no son como dos islas, la zona de Famara y después tenemos ahí ese Jable que condiciona una separación. Lo que yo haría siempre en las zonas más favorables, las últimas, porque yo cuando hablo de modelos, nuestros modelos de futuro son para 2040, 2060 y 2060, 2080. Lo hemos hecho adrede, son modelos para pasado mañana. Lo hemos hecho adrede porque queremos sacar conclusiones para la gestión. Entonces, yo lo que haría siempre es llevar las poblaciones al mejor estado posible. Es decir, a que sean evolutivamente viables. Una población abundante, con muchísimos números de individuos, siempre va a tener más oportunidades que las pequeñas poblaciones esas que están ahí en Famara agonizando. Ya le podemos ir preparando el funeral, porque en algunas no sé si tenemos tiempo. Hay especies, el Lotus maculatus, por ejemplo, está de prestado. El Lotus maculatus hay que sacarlo de ahí corriendo y ver si puede vivir en otro sitio, porque desde luego en ese está de prestado. ¿Qué podemos hacer con todas las poblaciones que están de prestado y las que podemos prever que pierden su sitio? Pues llevarlas al máximo de sus posibilidades. Gestión, gestión y gestión. Muchas gracias. Te quedaste ahí al final con tu charla, pendiente de seguir hablando de determinadas cosas, y me gustó porque lo vi así un poco de soslayo, que hablabas de los refugios ecoclimáticos, ¿no? ¿Qué entiendes, qué nos quieres decir con estos refugios ecoclimáticos? Los santuarios ecoclimáticos es un concepto que se está usando cada vez más, por ejemplo, en Nueva Zelanda, para proteger las especies frente a lo que nos viene, que es el cambio climático. Entonces ahora mismo tenemos aquí ejemplos, creo que he mostrado algunos datos interesantes, que nos da pista de lo que le está pasando a las especies por efecto del incremento de la temperatura, las especies de lotus. Es algo que el incremento de la temperatura mata a las plantas. Pero antes de matar a las plantas está ocurriendo cosas, que es cambios en la calidad del néctar que está afectando las interacciones. Si no hay interacciones con mutualistas, no va a haber semillas. Si no hay semillas, no va a haber regeneración. Entonces lo que propongo con esa idea es buscar ya escenarios donde, o sitios concretos donde el clima sea más benévolo hoy día, incluso se puede estimar en el futuro. Y llevar esta planta, como dice Chiqui, Lotus maculatus, por ejemplo, llevarlo a esas situaciones, a ver cómo responden. Con climas o temperaturas más benévolas, más frescas. Pero no solo eso, es que también hay que evitar en estos escenarios que lleguen las abejas domésticas. Hoy sabemos que las abejas domésticas se pueden trasladar 1 kilómetro desde las colmenas, incluso hasta 2, incluso muchos más. Entonces, estos escenarios tienen que estar libres de colmenas en un radio de 1 o 2 kilómetros. No se puede hacer plantaciones de Lotus maculatus, como se hace hoy en día, con colmenas que están a 200 metros. Pues eso lo que te va a generar es que casi el 100% de las visitas florales son apis melíferos. Y eso ya hemos visto que está robando el néctar e impide interacciones mutualistas. Pero tampoco solo eso, también sabemos que las ratas, y a veces los conejos, si entran, dañan la planta y la flor. Por tanto, en esos santuarios hay que evitar la entrada de ratas y de conejos y otros herbívoros. Y creo que tenemos bastante información, tenemos muchos profesionales en Canarias que pueden modelar y pueden buscar zonas más
acorde a esto de buscar santuarios ecoclimáticos. Y quizás ahí le estamos dando una oportunidad a estos lotos que están ahora mismo en declive. La situación del lotus maculato es, como dice Chiqui, de prestado. Ahora en el banco de semillas parece que surgieron 39 plántulas, pero el banco de semillas, un año de esto se va a acabar. Y cada vez va a haber más sequía, incremento de temperatura. Por tanto, hay un momento que esa zona, el puerto de Sausal, va a ser un desierto para los lotus. ¿Tú crees que, ahora me viene a la cabeza sobre, por ejemplo, alguna vez he leído algún artículo sobre que hay veces que hay biólogos de la conservación que comentan a veces que las especies cuando tienen un determinado número muy bajo de especies, prácticamente es una inversión perdida todo lo que estamos haciendo ahora en estos momentos. Es decir, trabajar con una especie en la que tiene un solo ejemplar, está muy bien para nosotros, a lo mejor hasta para nuestros nietos estaremos contentos porque habremos subido la especie a 1000 individuos al final de una de esos, pero algunos biólogos consideran que es dinero perdido, que esa especie está extinguida de facto, aunque tenga 1, aunque tenga 20, aunque tenga 50 individuos, ¿no? ¿Qué opinas un poco de esa visión, un poco más, quizás a veces un poco más tremendista, ¿no? Hombre, es una discusión interesante. Posiblemente haya muchos puntos de vista. Quizá cada persona piense de forma diferente o grupos de personas, porque la solución es difícil. Con situaciones donde te queda un individuo, sinceramente, quizá hay que pensar si hay que invertir dinero, porque no vas a llegar muy lejos con eso. Entonces es prioritario en esos casos, antes de estas discusiones, es incrementar la diversidad genética. En el caso de los lotus, creo que todavía no se ha explorado lo suficientemente de cara a cómo incrementar esa diversidad genética. A mí se me ocurre, por ejemplo, y aquí hay gente que conoce más que yo de esto, Lotus bertheloti. Lotus bertheloti es una planta que se ha colectado desde 1850 o 60 como planta ornamental y hoy día está repartida por todos los jardines y herbarios del planeta, desde California, Australia, Sudáfrica. Sabemos también que las primeras plantas que se colectaron para su descripción fue en el barranco de Wimo, ¿cómo se llama? De Tamadaya. Un rango de madre. Y hoy mismo no tenemos ningún individuo de Tamadaya. ¿Quién me dice a mí que alguno de esos ejemplares clónicos provienen de los originarios de Tamadaya, por ejemplo, o cualquier otra población? Se puede hacer un rescate genético muy interesante sobre eso, que es básicamente en la web pones Lotus bertheloti Jardín Australia y te sale el listado donde están. Al contactas con ellos, que te manden fragmentos de hoja. Se analiza genéticamente para testificar que ese individuo que está en Sydney, en un herbario, es genéticamente diferente al que tenemos aquí del Barranco del Río. Si es así, que te envíen una planta, una semilla, y ya tienes ya en vez de n igual 1, n igual 2. Lo mismo con las plantas que están en California. Y quizás en unos años, en vez de tener n igual 1, tenemos n igual 7, 12. Eso es una maravilla. Y eso no se ha explorado aquí todavía. Ese tipo de... Bueno, y nuevas prospecciones, por ejemplo, con el gomerito. Aparte, que tengo aquí anotado, otra vía de incrementar la diversidad genética es buscar. Sabemos que están apareciendo plantas. Recientemente ha aparecido bertheloti. ¿Quién nos dice que en otros barrancos que están sin explorar? Porque es casi imposible. Ahora tenemos herramientas tecnológicas muy buenas que son los drones. Volar un dron en un barranco en una hora recorres todo el barranco. Luego tenemos herramientas de inteligencia artificial que mira todos esos vídeos y puedes averiguar si en esas paredones quedan Lotus bertheloti, que se puede ver fácilmente, Lotus maculatus o gomeritus. Eso es otra vía, creo que no muy complicada, de recuperar o incrementar la diversidad genética. No sabemos qué resultados vamos a obtener, pero hay que intentarlo. Otra vía es, en el caso de maculato, que tenemos, o teníamos, bueno, tenemos unos 30 individuos en el cabildo, otra vía de incrementar la diversidad genética es cruzarlos todos con todos. Tiene una matriz de 30 individuos que tenemos, que están ahora en el vivero de la laguna, y los cruzas todos con todos. En cada celdilla, todas esas plantas que van a salir y generan semillas van a ser genéticamente diferentes a los parentales. Y entonces, de golpe, vas a tener, en vez de 30 individuos genéticamente diferentes, vas a tener 400. Y eso otra vez los cruzas entre ellos
y multiplica de forma exponencial en un individuo. Evidentemente esto en Berthellotti no se podrá hacer en Homerito. Entonces, que cada planta requiere, digamos, una vía de rescate genético diferente que se puede estudiar y hasta lo que yo sé no se ha explorado. Y es un horizonte ahí que creo que es interesante tener en cuenta. Muy interesante, sin duda, y controvertido también, dependiendo de las cosas. Bueno, a mí, bueno, quizás como científico, me ha gustado bastante bueno, todo lo que se ha aportado aquí, pero sí es cierto y que por eso está con nosotros María Ángeles. A mí me gusta también saber algo muy importante y es cómo llevar la ciencia a la práctica, ¿no? Desde donde estoy sentado puedo escribir, puedo planificar, pero las cosas hay que llevarlas al campo y, bueno, no siempre son difíciles. María Ángeles, ¿me podrías comentar con tu experiencia en el desarrollo, en llevar a cabo pues, diferentes planes de recuperación de distintas especies? Quizás que la problemática mayor que ha tenido o que tienen normalmente llevar estas ideas, estas ideas científicas, ¿no? Estas soluciones, ¿no? Que se aporta a veces bueno, desde esta parte de la ciencia al campo, ¿no? Es decir, cómo poder aplicar muchas veces, es fácil, no es fácil, depende, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuál Hombre, es tu opinión? ¿Cuál es tu fácil no, experiencia? fácil no es nada, ¿no? Bueno, lo primero, se agradece que por lo menos haya ideas, porque muchas veces te ves enfrentado a problemas que no hay muchas ideas claras sobre cómo intervenir o cómo abordarlo. Y entonces, por un lado, te presionan, hay que hacer algo, pero por otro lado, tampoco recibes suficiente información, opciones, alternativas. Siempre se ha dicho que un buen gestor es el que es capaz de tomar buenas decisiones con muy pocos datos, pero lo cierto es que hay veces que es una lotería realmente, porque hay tan pocos datos que, bueno, pues tienes que tirar un poco de intuición y preguntar y a partir de ahí ir viendo qué se puede hacer. Vamos resolviendo lo que podemos. Por ejemplo, en el caso del Lotus maculatus, pues lo que hemos hecho es que tenemos huertos semilleros para cuando ahora venga el plan de recuperación poder tener pues, un estocaje de semillas que nos permita tirar adelante, ¿no? Y no empezar de cero, sino venir un poco preparados a lo que pueda aparecer cuando se apruebe, que parece que ya va a ser dentro de poco, el plan de recuperación. En paralelo estamos trabajando también la línea que comentaba Chiqui, que colaboramos de hecho con tema de vallados de exclusión de herbívoros, pues un poco por ver cómo evolucionan las cosas y cómo va. También estamos trabajando toda la línea de corredores ecológicos y sobre todo recuperación de bosque termófilo y demás, que están muy en mantillas, pero que espero que con el tiempo todas estas opciones además nos generen más variedad de ambientes que nos permitan hacer esas exploraciones donde científicos, porque claro, nosotros no somos científicos, ahí tiene que ir gente con conocimiento para hacer determinados ensayos y decirnos, mira, pues aquí podríamos probar a meter algo con tal probabilidad de éxito, ¿no? Para no hacerlo totalmente a ciegas. Todo esto hay que combinarlo con los propietarios de los terrenos, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Tenerife, desde la corona forestal hasta la costa, son todo terrenos privados. A ningún particular le va a hacer ilusión que le planten una especie protegida en su terreno, porque no quiere ni oír hablar de ello. Eso ya nos restringe mucho a cauces de barranco, a zonas de servidumbre de paso en costa. Bueno, pues luego también intentamos, que eso va un poco por temporadas, hay veces que sí, hay veces que no, el tema de la patrimonialización, y es que desde la administración se adquieran terrenos para precisamente poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pero claro, es que la propia administración a veces nos ponemos trabas a nosotros mismos, ¿no? Tener que pedir un permiso a costas
Eso es, bueno, como para peregrinar a Candelaria, porque es que puede tardar en venir y a lo mejor al final te dicen que no. Y te has quedado diciendo, pero como que no, ¿en qué afecta esto a la costa, ¿no? Si estamos hablando de un tema de conservación de especies amenazadas, no es que vayamos a construir un muelle o hacer cualquier tipo de instalación ahí. Bueno, son, son cosas que pasan, ¿no? Que tienes muchos frentes abiertos. Lo cierto es que hay que tener mucha perseverancia y mucha paciencia para no tirar la toalla y aguantar ahí el tirón, por así decir. Y bueno, y sobre todo, pues dar tiempo al tiempo, porque también a veces queremos ir rápido y hay ciertas cosas que hay que tomárselas con más paciencia. Pero, pero bueno, pues poquito a poco algo vamos haciendo y algunas cositas van saliendo bien, que es lo importante, ¿no? ¿Y ves alguna manera de agilizar a veces? Porque muchas veces estas especies no tienen ese tiempo, ¿no? Porque la administración va a su velocidad y que no es precisamente la más rápida, ¿no? Y quizás, bueno, en este caso el cambio climático, pero a veces ni siquiera el cambio climático, porque estamos hablando estos días también del propio uso público del territorio, ¿no? Que Sí, yo siempre, cuando hemos hablado así, bueno, en algún foro, en alguna... siempre deseé que la gente se echara al campo, que dejara de estar sentado delante de una televisión, fumando, bebiendo, tal. Siempre decías, no, esta gente, esto no es forma de vida, ustedes tienen que salir al campo, disfrutar de la naturaleza, respirar. Y ahora me estoy arrepintiendo, ¿no? No sé por qué. ¿Qué piensas? Si ves esa problemática también, al menos en este caso en la conservación del Lotus maculatus mismo. sí. No, hay una... Ah, perdón. Perdón, me acerco yo y es más fácil. Hay una presión brutal sobre el territorio. Está todo lleno de gente, vayas donde vayas, y no solo ya gente que vaya de excursión, es que te encuentras actividades deportivas de todo tipo, carreras, quads, caballos, parapentistas, está todo lleno de gente. Claro, eso supone un pisoteo, supone una presión, porque además, bueno, no son lo mismo grupos de 4 o 5 personas o grupos de 50 que cuando ya hablamos de cientos o incluso de miles, porque hay carreras que son miles de personas, ¿no? Y todo eso genera una presión que por supuesto que se nota, aparte del pisoteo, dejan muchísimos residuos, muchos restos. Esto que comentabas de que pensabas que bueno que la gente saliera al campo porque además si conoces el entorno lo vas a querer conservar más y cuidar más, pero eso incluso lo hemos trasladado más allá a los turistas, ¿no? ¿Cuántas veces nos decíamos, los turistas que están ahí en el sur encerrados y no conocen la isla? Y ahora los tenemos conociendo la isla, que más les valía quedarse quietitos en las Américas y ya está. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay muchas empresas que ven ahí un nicho de negocio, que presionan a la administración porque quieren autorizaciones para hacer esto, para hacer lo otro. Empiezas a poner pegas, no, mira, esto coincide con nidificación, no se puede hacer. Entonces se empiezan a echar las manos a la cabeza y bueno, pues hay problemas serios y sinceramente yo a medio plazo no sé muy bien cómo vamos a afrontar esto porque las presiones son muy fuertes, las filmaciones de películas también. Ahora tenemos muchísimas filmaciones entre anuncios, películas, series. Vayas donde vayas, están rodando algo. Y eso es lo mismo, lleva un montaje, lleva un tal, y tú dices, no, mire, pero es que ahí está tal planta. Claro, no quieren hacerlo en cualquier sitio, quieren ir al sitio de interés científico tal, o quiero ir al paisaje protegido cual. Mire, no, ahí no puede ser. ¿Cómo no va a poder ser, hombre, por Dios? Y entonces ahí, claro, entra en conflicto que no debería ser, porque yo creo que esto bien planteado, podría ser una sinergia positiva, pero tal como está planteado ahora mismo,
hay un conflicto entre la conservación lo han puesto como un conflicto entre conservación y desarrollo económico, que no tiene por qué ser así. O sea, puedes hacerlo de manera compatible. Pero ahora mismo estamos viviendo ese momento de confrontación que yo espero que en poco tiempo seamos capaces de resolverlo adecuadamente, porque si no, llevamos las de perder, los de la parte de conservación, porque la presión económica es enorme. O sea, sin duda, ¿no? Es un problema que tenemos y además porque también estamos hablando muchas veces de esas incongruencias entre las políticas, ¿no? Entre tienes políticas de conservación por un lado, pero luego políticas por otro lado en este caso, como decías, de no apoye al sector de las películas, ¿no? Del film, ¿no? Es decir, yo he recibido cartas de mi propia administración pidiéndome el jardín para hacer una eso, pero y por favor, con todo eso, el apoyo, porque es decir, eso está claro, ¿no? Que hay diferentes puntos de la propia administración, pues es decir, obviamente no todos piensan en la conservación, ¿no? Eso pues, es algo que hay que lucharlo, incluso a veces entre nuestra propia administración. Bueno, yo quería dar paso ahora un poco a alguna pregunta de ustedes que tienen ahora la oportunidad de pues, aprovechar que estamos hoy sentados aquí los cuatro y si tienen alguna pregunta que se les quedó en el tintero de sus propias intervenciones o ya más relacionados con esta mesa redonda. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Aquí tenemos dos, veo tres. Primero, hermano. Y pido. Se lleva el gato. Buenas tardes. Uy. Después de comer me vas a hacer acercarme. Por cierto, primero tengo que decir abiertamente que Yuli iba corriendo, me adelantó. Dice, tengo que presentar a Alfredo, tengo que presentar a Alfredo. Lo primero que le dije fue, Alfredo es un impresentable. Te pido disculpas, Alfredo Reyes, me refería a Valido. Pero es un malaje. Total. Bueno, primero que nada, muchas gracias por las presentaciones que han dado, tanto ayer como hoy. Y yo quería compartir una serie de reflexiones que me han surgido a raíz de escuchar las distintas charlas, de lo que hemos ido hablando y demás, y un poco saberlas. Además, son reflexiones que yo lanzo como guantes para abrir el debate, ¿no? Son básicamente tres. Una de ellas va relacionada con lo que comentaba Chiqui esta mañana, que parece que estamos acostumbrados a la rareza, que lo ideal es que las plantas fueran más abundantes y demás, ¿no? Entonces, claro, yo, como persona que ha hecho cositas con temas de ecología, también pensaba, digo, pero es que hay plantas a las que no les viene bien ser raras, pero les puede venir mal ser muy abundantes o excesivamente abundantes, en el sentido de que pueden generar densodependencias negativas. Por ejemplo, lo que comentaba Sofi, que de repente cuando tienen unas plantaciones con un montón de Lotus bertelotis, se les llena de un parasitoide que les empieza a fastidiar la población. Un parasitoide autóctono, endémico, ¿no? Endémico. Garoé me comentaba también que en condiciones donde tienen muchos Lotus plantados, también se les mete una especie... ¿La oyeron bien? Que además depreda sobre las partes, los órganos reproductores de la flor. Entonces, claro, a lo mejor es una oportunidad que tenemos para cambiar el chip y muy relacionado con lo que comentaba Chiqui, de, oiga, vamos a proteger no solo, bueno, en primer lugar, a lo mejor el problema no es ser raro, sino ser raro bajo condiciones de amenaza. Es decir, por ejemplo, en una partida de ajedrez, no es malo tener solo un rey y 8 peones, es lo normal. Lo malo es cuando tienes solo un rey y no te quedan peones con los que defender al rey. Entonces, a lo mejor nos tenemos que plantear la posibilidad de conservar comunidades. Utilizar a las especies amenazadas como una especie de bandera, pero pensar más con una perspectiva de comunidad. De decir, vamos a mantener un entorno, a conservar un entorno. O diferentes entornos si queremos probar distintas posibles áreas potenciales, ¿no? Luego, la siguiente reflexión, la segunda que hago,
está relacionada con la realidad de la conservación. Por lo que estábamos escuchando esta mañana, yo decía, parece que nos están poniendo en una dicotomía de o luchamos por conservar la biodiversidad o seguimos las leyes, somos legales. Pues a mí lo único, viendo lo que pasó ayer en el sitio de interés científico de Ginama, donde hay una zona de exclusión y sale un marihuanao mirándonos con cara de, sí, yo vengo aquí a echarme el porro, ¿y qué? ¿Y quién se atreve a decirle nada? Pues, ¿por qué nosotros, y tenemos el ejemplo claro con lo que ha pasado con los tucumeritos, seamos piratas también, es lo que me nace, y protejámonos entre nosotros y ayudémonos a conservar la biodiversidad? Tanto seguir las leyes para que después se extinga en la naturaleza y nos quedamos con cara de, perdónenme la expresión, de gilipollas. Entonces, es lo que a uno le nace. Y ya que estamos en el mismo barco, que es proteger la biodiversidad, vamos a remar en esa misma dirección, ¿no? Y como me enrollé un montón y me olvidé de la tercera reflexión, pues lo voy a dejar aquí para dar tiempo a otra gente también que quiera opinar. Gracias, Yuli. Gracias, Aarón. Mira, por los turnos que recuerdo, estaba primero Delia, luego Arnoldo y online nos pide, bueno, y Sofía también. Y online nos está pidiendo palabra también Olga Fernández Palacio, o sea que Sofía, Delia, cualquiera de las dos, acérquense porque si no, no se va a oír su intervención. ¿Sí? Aquí. Bueno, muy rápido, ¿no? Algunas son aclaraciones, otras son también aportaciones a estas reflexiones. Primero, esta mañana cuando presentamos el trabajo de los Lotus, nosotros no estamos presentando un núcleo poblacional de Lotus, sino un huerto que hemos establecido en la naturaleza. Evidentemente, todas las actuaciones que están planteadas en los planes y las que estamos haciendo con otras especies en la restauración ambiental de los diferentes hábitats de Canarias, todas son multiespecíficas. Yo creo que esto no es ni un debate, está bastante establecido desde hace años. Cuantas más posibilidades tengamos de especies diferentes que además exploran el suelo de una manera distinta, con un sistema radicular diferente, mayor posibilidades de éxito tendremos en las restauraciones. Los núcleos poblacionales que están previstos están, por supuesto, todos con su corte de especies, nunca plantaciones monoespecíficas como si fuera una huerta de papas. Mi huerta de papas esta mañana era solo para producir semillas. Otra cuestión que decía Alfredo, en el plan también ya ese estudio de dónde habían semillas, herbarios y demás está recopilado. ¿Qué pasa? Que el ministerio cuando se lo presentamos, como consideran que es una especie que puede estar extinta en la naturaleza, nos obligan a meterla en una categoría nueva que llaman, bueno, nueva no, ya está establecida en la ley, en peligro crítico, para lo cual hay que presentar un programa de rescate de herbarios que tiene todo un procedimiento y que todavía pues no nos ha dado tiempo, eso también va a ir incluido en el plan. Otra cuestión esta mañana, a todos nos mueve ir a salvar las especies. O sea, no piensen que a nosotros como técnicos de la administración decimos, una especie va que le den. No, o sea, yo creo que el compromiso que tenemos todos los técnicos que trabajamos en la... No estoy hablando de los políticos, estoy hablando desde el punto de vista técnico. Cabildos y gobierno, yo creo que no puede estar sobre la mesa nuestro compromiso. ¿Qué pasa? Que tenemos que jugar con las normas del reglamento, como si estuviéramos jugando un partido de cualquier deporte. Si nosotros no tenemos personal, eso es algo que deberíamos de reivindicarle a todas las administraciones. Cualquier personal que nosotros queramos, cualquier actuación en el medio natural, tenemos que contratar personal. Para contratar personal, tengo que regirme por la ley de contratación, que me obliga a que eso esté vinculado a una competencia. Yo no tengo competencia si la especie no está amenazada. ¿Y qué pasa? Dices tú, bueno, pues no importa, todos nos mueve, somos unos intrépidos, vamos a salvarla. Esta mañana Feluco hacía una reflexión y hacía mención a nuestro compañero Aurelio. Aurelio falleció, por desgracia, en un accidente haciendo un trabajo para mí en un proyecto que yo dirigía y que dirijo con mi compañero Manuel Arechavaleta. Un fatídico accidente haciendo el seguimiento de una especie que yo había dicho que sabía qué hacer. Ojalá nunca tengan que enfrentarse a perder un compañero en esas circunstancias, pero la investigación policial que hay que hacer detrás de por qué esa persona estaba trabajando ahí, si tenía los EPIs, quién había dado la orden para que estuviera ahí, y el que estuviera todo en regla y no hubiera sido una cosa espontánea de voy a subir al roque a ver qué pasa, ha posibilitado que su familia ahora mismo tenga una indemnización, porque hay un seguro de responsabilidad civil y porque hay una norma que se ha cumplido. Si eso no se hubiera cumplido, ahora mismo tendríamos problemas más graves, sus niños, bueno, no quiero seguir hablando de eso.
pero que sepan que no es tan sencillo, nos encantaría que fuera de otra manera. Pero la gestión tiene sus reglas y no es por mero capricho político, sino porque detrás, o sea, cuando todo va bien vemos que las cosas van bien, pero cuando algo sale mal hay unas responsabilidades que hay que cumplir. Y un poco ese llamamiento a la anarquía que nos pide todos, Aarón, Chiqui, Alfredo, de vamos a hacer las cosas sin autorización, que a todos nos lo puede pedir el cuerpo. Imagínense que ustedes planifican un presupuesto para hacer un plan de recuperación o están investigando y solicitan una autorización para recolectar en un momento unas semillas y demás. Y cuando llegan al sitio se ven pues que alguien que ha pensado lo mismo que ustedes, de yo tengo derecho porque la administración no hace nada, voy a coger flores, voy a coger semillas, voy a arrancar el ejemplar porque considero que en mi casa está mejor que en el medio natural, nos estaríamos todos tirando de las orejas, ¿no? Entonces, un poco de sentido común. Es verdad que las cosas deben mejorar, por supuesto, pero el llamamiento a no cumplir la norma no es válido para todas las cosas, ni deberemos, no creo que deba ser la línea a seguir. Un poco esa era la línea que quería dejar, era la reflexión que quería dejar. Gracias. Gracias, porque se conocen casos de caballeros y damas de la biodiversidad por ahí. Delia, la siguiente, luego Arnoldo y luego Olga Fernández Palacios, que te tenemos presente, Olga, ¿vale? Me voy a esconder. Felicitarles a la organización, Ru y Yuli, por el tremendo despliegue y a todos los ponentes porque han sido jornadas súper nutritivas. Un poco al hilo de lo que comentaba la compañera Sofía, ¿no? Y también hablándolo con Félix, cómo desde el ámbito de la gestión nos vemos también tan... Uy, vale. Sí, vale. Pues no, con el tema de la vigilancia, creo que también en el ámbito de la gestión viene siendo pues uno de nuestros grandes talones de Aquiles. Y luego, como antes en el turno de palabra nos quedamos cortados con Alfredo, me gustaría, si fuera posible, que nos exprimieras un poquito más el concepto que introdujiste de santuarios ecoclimáticos y qué sinergias o qué diferencias tiene con las ya conocidas microreservas, ¿no? Y cómo podemos implementarlas desde el ámbito de la gestión sin perder directrices comunes con, en este caso, pues los avances que ustedes desde el ámbito científico hacen con la problemática de las especies amenazadas canarias. Ahora sí. El micrófono para la gente que está online. Pero me perdí a la última. Sí, te preguntaron sobre... No, que tengo más. Cambio climático. Sí. No, es que primero me gustaría contestar a Sofía o Aarón. Mi propuesta no es ser anarquista. No, hay que cumplir la ley, por supuesto. El tema es, en caso de que tengamos especies que solo nos queda un individuo, es tener un plan B hasta que la legislación genere el camino adecuado. El tema es que yo veo la legislación ambiental hoy en día como una losa no solo para los que trabajamos en el campo, sino incluso para los técnicos de la administración. Ustedes deben estar abrumados, aburridos y no sé qué más decir ya, quemados, frustrados de cómo funciona la legislación ambiental en conservación. El tema es, lo que me gustaría es que se abriese un debate de generar no incumplir la ley, sino generar una nueva legislación, plan B, para resolver los casos estos urgentes que se nos van las plantas. Es que si Ángel no hubiese ido de forma ilegal, entre comillas, a robar el sombrero, hoy no tendríamos Lotus Gomerito. De hecho, todavía no tenemos permiso para subir el roque. Ya ha pasado ya 9 años. Hay que disponer de un plan B urgente de la administración para agilizar los trámites de conservación urgente. Porque en el futuro es lo que nos va a pasar. Las siguientes especies que vamos a encontrar amenazadas van a estar en andenes. Va a haber 1, 2 o 3 individuos, no va a haber muchos más. Este caso de Gomerito va a ocurrir en el futuro cercano y en el futuro lejano. Y debemos estar preparados desde la legislación ambiental para actuar. Y todos creo que estamos de acuerdo en eso. No conozco a nadie que me haya dicho que no. Y nadie quiere ir por la vía ilegal. Porque es contraproducente, como bien explicó Sofía, eso tiene luego cuestiones muy gordas.
de si pasan accidentes, desgraciados accidentes, como ha pasado ya. Si me permites, Alfredo, decir una cosa, y no solamente, y por supuesto aquí no estamos hablando, Sofi, de técnicos o de investigadores, estamos hablando de todos. Las cosas tienen que, la normativa tiene que permitir la conservación. No podemos, y es verdad que hay casos extremos como el que has comentado, muy doloroso, además de Aure, pero creo que eso es un extremo. Otro extremo es el Lotus homeritus, y gracias a que Ángel tuvo la feliz idea. Pero no estamos hablando solo de especies en peligro de extinción. Estamos hablando de muchas especies. Debe haber más sinergia entre los grupos de investigación, el gobierno, los cabildos, porque muchas veces se niegan permisos que yo creo que se podrían conceder. A veces por falta de entendimiento, porque la normativa no lo permite. Pues aprendamos de los animalistas. ¿Es verdad? Es que no podemos contribuir a que la normativa cambie. No podemos nosotros dejar de reunirnos entre nosotros, que somos los conservacionistas, y dirigirnos al público en general y ser un poquito, yo no digo que nos volvamos locos, pero ser un poquito más agresivos con lo que pedimos. No hace falta perder el orden, pero sí necesitamos llegar a la gente que no tiene ni idea de que se ha extinguido un Lotus homeritus. Y lo mismo que el Lotus homeritus, yo estoy hablando de especies restringidas. Una especie restringida en una isla que es muy abundante en otra. La necesitamos ahí. Cumple una función en ese ecosistema. Tiene un nicho, está relacionada con todas las demás. Que falte esa especie es importantísimo. El ecosistema pierde su funcionalidad. Y estoy hablando de una, ¿eh? Y tenemos los ecosistemas en general tremendamente vaciados. Piensa en todas las funciones que estamos perdiendo. Pues para esto tenemos que facilitar las cosas, pero no solamente a los investigadores, a los técnicos, a todos los que realmente esto les importe algo, porque es que somos poquísimos. Yo no creo que vaya a haber ninguna competencia, Sofi, en ir a buscar semillas de una planta que alguien haya pasado antes a salvarla. Ojalá hubiera pasado alguien a salvarla, porque es que lo que yo veo es que esto no le importa a casi nadie. Gracias, Chiqui. Mira, vamos a aligerar un poquitito. Alfredo, si quieres, en 30 segundos contestas la pregunta. Pero muy breve porque Muy quedan breve, 3 personas quedan por 3 personas, intervenir. sí. Estamos en la frontera del tiempo ya, ¿vale? Santuarios ecoclimáticos básicamente son zonas del territorio donde te ayuda a preservar especies desde el punto de vista del cambio climático que viene, que tenemos encima, y digamos, teniendo en cuenta los factores ecológicos que inciden de forma negativa en la supervivencia de esas poblaciones. Es un concepto muy simple, muy sencillo y que todos lo conocemos. El tema es aplicar lo que sabemos de las reservas, pero incluyendo también el cambio climático. Y ahora con los modelados, incluso podemos averiguar cuáles son las zonas más adecuadas para reintroducir o generar poblaciones para salvaguardar el pool genético de esos individuos. Bueno, le toca el turno a Arnoldo y luego están esperando Olga y Darío que... ¿Desde aquí o...? No, de ahí no creo que... Bueno, felicidades a todos. Después de estar más de 55 años caminando por el campo en estas islas, pues he tenido oportunidad de ver muchas cosas, muchas burradas pasadas y actuales. Las pasadas las puedo entender, las actuales no, pero se siguen cometiendo. Rubén, yo no sé si en el caso, siempre he pensado que en el caso de las Azores, el hecho de que no haya tanta diversidad se debe también a la mayor homogeneidad climática, que no permite, que no contribuye a la juventud. María Ángeles, que recientemente he tenido conocimiento, sé que hay personas privadas que están ya adquiriendo terrenos para hacer plantaciones. Yo no sé si ustedes tienen control de esto o no han llegado peticiones, pero hay particulares ya que están comprando fincas para poner plantas en protección, ¿no? Por lo menos en La Palma está ocurriendo, hay ya un caso ya que yo sepa, ¿no? No sé si habrá más, pero seguramente en el futuro habrá más personas altruistas que se metan, creo yo, que se comprometan, ¿no? En el caso del cambio climático, según Alfredo, según las previsiones que hay, el hábitat en las cumbres de Lanzarote y Fuerteventura en Jandía se va a perder. ¿Qué hacemos con esas especies? ¿Podemos coger en otra isla, comer a Tenerife, Gran Canaria y buscarles un hábitat para trasladar esas especies? Pues si queremos salvarlas tenemos que hacer eso, si no las vamos a perder. En el caso de los lotus, la naturaleza se equivoca a veces, ¿no? Yo creo que se equivocó cuando creó la naturaleza los lotus del Rinco Lotus y no les creó el pajarito para que lo pudieran polinizar, porque yo no estoy de acuerdo mucho con lo que explicaste muy bien, pero yo
no conozco ni creo que ni el lagarto, ni la abeja, ni el pajarito estén haciendo intercambio de polen. Habría que comprobarlo. Están moviendo la flor y pueden dar lugar a que haya una autopolinización. Y como sabemos que hay incompatibilidad, se forman esos poquitos frutos con 1 a 2 semillas. Pero cuando hacemos las polinizaciones artificiales, el fruto es un fruto de 4 o 5 centímetros en esas especies de Ricolotus lleno de semillas, con lo cual pues algo está pasando ahí. Chiqui, también con el tema de la palatabilidad, yo en el campo no reconozco el efecto de los conejos. Y hay un trabajo muy viejo de los años 76 de José Ortega, cuando estaba en el Jardín Botánico, respecto a la presencia de compuestos cianogenéticos en los lotos que impiden que se los coman. Y en algunos casos, de luego, funciona. Yo no sé si eso ocurre para todas las especies de lotus de Pedrosia, pero muchas especies sí. Porque, por ejemplo, las especies están en Teno Alto, una zona con un alto pastoreo durante mucho tiempo. Si fueran palatables, no quedaba un solo lotus de los viejos y de las nuevas especies, porque aquello está lleno de cabras, haciendo lo que les da la gana en muchos sitios. Entonces, no sé si esa palatabilidad ha estado comprobada en... No lo hemos estudiado los compuestos, lo único que estudiamos nosotros es la palatabilidad y cómo varía esta según la composición de especies. Pero que desde luego, al menos el 50% son muy palatables o un 60%. Esto es lo que se está viendo, pero ya te digo, no hemos estudiado los compuestos. Ñam, ñam. Muy rico. Comestible. Que es apetecible. Que es Apetecible para los herbívoros. para los herbívoros introducidos. Darío está esperando para intervenir y luego tenemos que leer una pregunta de Olga Fernández Palacios. Me gustaría comentarle a Arnoldo que esto que dice de que hay particulares que están adquiriendo terrenos para plantar allí lo que proceda, ¿no? Y contribuir a la conservación, eso se podría enmarcar dentro de la figura de custodia del territorio, que es una figura muy reciente que todavía no está bien diseñada para que funcione de forma ágil, pero que esa es una línea de trabajo muy, muy clara y muy potente para que los particulares empiecen a sentir cierto interés, ¿no? Si no por toda la finca, al menos por alguna parte de la finca que no le esté dando un uso directo, que pueda utilizarse para temas de conservación, ya sea para hacer algo tipo un bosque isla, ¿no? Un rodal o incluso linderos, pero que sean linderos ecológicamente útiles, ¿no? Toda esa línea de trabajo es muy interesante, se está abriendo ahora mismo y yo confío que por ahí podamos avanzar. Pues Darío, adelante con tu pregunta. Sé breve porque yo siento que estemos tan constreñidos por el tiempo, pero queda todavía otra pregunta por formular, ¿vale? Sí, una pregunta rápida para Alfredo es con respecto a los polinizadores. ¿Se sabe qué tanto se mueven entre diferentes poblaciones dentro de la misma isla y entre islas para los Rhincolotus? Que yo sepa, no. Yo tengo trabajo con lagartos, que no se ve más. Por ejemplo, el Galotia galoti, como mediante radiotracking, sabemos que se mueve hasta los 100 metros. Ok, porque una de las cosas que estemos pensando hacer con este proyecto es ver qué tan conectadas están las diferentes especies de Rhincolotus, por ejemplo, las diferentes entre Berthellotia, donde hay diferentes poblaciones, y como para ver cuáles son las que están intercambiando flujo genético, si son entidades completamente aisladas o hay flujo entre ellas, porque pueden ser que sean diferentes, digamos, especies incipientes que se han reducido mucho su población por la herbivoría, por la presión antropogénica, pero que aún puedan tener suficiente diversidad a pesar de ser pocos individuos. Entonces, también lo que comentaste de rescatar e incrementar la diversidad genética mezclando y cruzando, esto que estamos haciendo en NextRat va a ser como el primer análisis para ver cómo están relacionados los diferentes genotipos. Entonces, también les quería preguntar si existe un catálogo de cuántos genotipos de acuerdo a su colección, o sea, que no sean clones, y si sería posible en el futuro acceder a ese material y también al material que está a nivel en el mundo, o sea, como cultivares, como híbridos, como para hacer un inventario de la diversidad genética. Entonces, tú tienes mucha razón, ahorita tenemos realmente las herramientas moleculares para llegar a ese nivel de diferenciar diferentes individuos, incluso parentesco, y hacer cruzas como muy estratégicas para incrementar la diversidad entre poblaciones o entre linajes que sean como
Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan lo de los pájaros y si fuese posible en el futuro tener acceso a estos genotipos para caracterizarlos genéticamente y también para hacer como cruzas más eficientes? Gracias, Darío. Interesante. Ten en cuenta que ahora mismo las poblaciones que desconocemos del loto son plantaciones y, digamos, en el diseño de donde se planta no se ha tenido en cuenta el flujo genético entre poblaciones, o entre plantaciones. Entonces, ahora mismo no desconocemos información. Segundo, yo no tengo datos de la genética de estas plantas. Tienes que preguntarles a Feluco, al Cabildo, que tiene información. Y por último, el catálogo este de muestras de herbarios y de jardines en la web. Una vez hice un muestreo así aleatorio, estaba en Dinamarca hace ya más de 20 años, y se encontraba de forma fácil qué herbario o qué jardín disponía de material de los lotus canarios. Entonces, simplemente estoy seguro que ellos colaborarían de forma muy rápida, pedirles material, analizarlo, ustedes tienen los marcadores y Sí, ver si es diferente a lo que tenemos aquí, y en función de ahí, tira del hilo. sí. Y sería un bonito ejemplo de rescate genético que incluso lo puedes publicar en Hecho. Pues la idea es que podríamos explorar tanto material de herbario como material que es cultivado, porque yo lo he visto en Noruega, cuando estuve en Noruega, lo he visto aquí en Helsinki, en Finlandia, en Canadá es muy común, en Inglaterra también, en el Kew tienen, o sea, hay colecciones de híbridos supuestamente entre Maculatus y Bertolotti, que si al final vemos que son linajes o, como tú dices, genotipos que son valiosos por su diversidad genética, es bueno como rescatarlos e incluirlos en un plan más integral para incrementar sus chances de que sobrevivan. Sí, ese es justo mi punto para incrementar la diversidad genética de los lotus, de los cuales disponemos de muy pocos individuos. Un rescate a nivel global. Y si alguien me Ok, dice que hay un jardín en Marte que lo ha introducido, pues se le pregunta a los marcianos también. ok, bueno. Sería ilógico que no hubiese individuos genéticamente diferentes a lo que disponemos aquí, dado que Ok. hace ya 150 años que es una planta ornamental. Sí, porque yo igual me sorprendí aquí cuando empecé a trabajar en Helsinki, encontré ejemplares de herbarios que muchos fineses fueron a colectar en los 50 y hay mucho material, sobre todo de este Pentaphyllus que incluimos ahorita en el proyecto. Entonces, así debe haber tesoros en los herbarios y probablemente también tesoros en colecciones vivas que podemos hacer. Bueno, gracias. Gracias a los dos. Realmente estamos muy cortos de tiempo. Hay un concierto luego y nos están apremiando. Hay una pregunta para Alfredo, por favor, breve, sí o no. Olga Fernández Palacios pregunta si los lagartos podrían estar desarrollando el papel de polinizadores en las especies de Rhincholotus, sustituyendo a las aves. Sí, Sí, Olga. de Pues, hecho, Aarón tiene un trabajo donde demuestra eso con Lotus maculatus. pues nada, muchas gracias a todos. Siento estar apremiándoles, pero realmente estamos constreñidos con el tiempo y tenemos que ir al café también y luego dar pie a la otra mesa. Muchas gracias al público también.